Bien, ya estamos aquí en la mesa de entrevistas para tomar comunicación con José Simonella. José, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Estás muteado, creo, José. A ver si tenés el micrófono habilitado o no te estamos escuchando. A ver ahora. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. ¿Qué tal, ¿Cómo José? estás, José? Bueno, José, se conocieron al menos estas primeras medidas. Creo que vamos a coincidir que no se trata de un paquete completo, sino unas primeras medidas que tienen mucho que ver, sobre todo con este anunciado reducción del déficit fiscal, que fue lo que ocupó la primera parte del anuncio de Caputo en un poco explicar de qué se trataba, ¿no? Así es, en lo que tiene que ver con este paquete de urgencia económica, se ha circunscrito a aquellas reducciones del déficit que entiendo pueden ser implementadas mediante un decreto de necesidad de urgencia, claro, o resoluciones, ¿no? Que no hace falta ir al Congreso. Bien. Pues no se habló nada de la movilidad jubilatoria, no se habló nada del achicamiento del Estado. Simplemente esto apunta a, por un lado, reducir la cantidad de ministerio y de secretaría, más que todo como un efecto de demostración para que la política pague parte del ajuste, pero lo más relevante es la quita de subsidios al transporte y a la energía, ¿no? Claro. Que esto va a tener un impacto fuerte en la sociedad, aunque no avanzó en explicar cómo va a ser esa quita de subsidios, si va a ser de una única vez, si se va a respetar la segmentación, si va a desaparecer la segmentación. Bueno, la verdad que a los anuncios le faltaron muchos detalles, ¿no? Lo mismo con el tipo de cambio. El tipo de cambio se elevó a 800 pesos y va a poner un impuesto país a las importaciones para que el tipo de cambio para la importación sea aún mayor, y por otro lado le va a poner retenciones a las exportaciones del sector que no son del sector agropecuario para tratar de generar una especie de equidad, no bajándole la retención al sector agropecuario, sino por el contrario, o agregándosela a sectores que no la tenían, de tal suerte que el dólar que reciba sea un poco menor, donde el 80% podría entrar por este dólar oficial y el 20% por contado con liqui, pero digo, no hay mayores precisiones, hay que esperar mañana las resoluciones, por ejemplo, del Banco Central, para entender bien cómo quedan los distintos tipos de cambio. Después, si bien en los medios periodísticos, aparecieron algunas aclaraciones que la habrían hecho a un grupo de periodistas, pero no en la conferencia de prensa, del anuncio. Del anuncio del ministro Caputo no surge con claridad cómo quedan los dólares, más allá de estas, no surge con claridad qué va a pasar con los subsidios, si bien es cierto que lo van a quitar, y también lo que sí quedó claro es que los empleados que hayan ingresado en el último año no se les renovarán los contratos, como así también la caída de la pauta publicitaria por parte del Estado, y la y la no realización de licitaciones de obra pública en lo que queda por un año, y que aquellas licitaciones que no hayan comenzado su ejecución no van a comenzar. Así que te diría que son más anuncios generales, faltó de mi óptica un poquito más de profundidad o de aclararlo, y obviamente falta toda una pata de reducción del déficit fiscal que necesita de reformas en el Congreso, y por supuesto toda la parte monetaria, ¿no? De la parte monetaria no se habló nada, qué va a pasar con la tasa de interés, cómo desarmar el problema del ELIC, etcétera, etcétera. José, en estos primeros anuncios que pudimos escuchar y ver de la boca del presidente, del ministro de Economía, digo, lo que le va a afectar directamente a la gente, digo, significa un aumento de los precios de todos los servicios de energía, del transporte, y el lógico corrimiento que van a tener muchos precios a raíz del aumento del dólar oficial, digamos. A prima fase es lo que más afectaría al ciudadano de a pie, ¿no? Sí, lo que afecta a esto obviamente es un impacto muy fuerte en la inflación. El propio presidente prevé que la inflación puede subir entre un 20 y un 40% mensual. El ministro Caputo dijo también que esto va a afectar un aumento de inflación y por ende caída de nivel de actividad. Que iba a ser por peor los primeros meses, claro, dijo eso. Claro, los primeros meses de manera abrupta, por eso es que
han duplicado la asignación universal por hijo y han aumentado el 50% la tarjeta alimentar, pero no así aquellos subsidios que tienen intervención por parte de, o que tienen como intermediarios organizaciones piqueteras o barriales y demás. Ese tipo de subsidios han quedado estancados al valor que estaban presupuestados para este año, y eso lo va licuando la inflación. Así que yo te diría que la contención prevista en subsidios para semejante aumento de la inflación reprimida que se dio en la última semana o 10 días, sumado al impacto que va a tener en inflación esta medida, queda corta, digamos, ¿no? Con lo cual hay que ver cómo va a reaccionar la calle, la sociedad en los próximos días, y si va a estar, digamos, y si se va a soportar el ajuste que plantea este programa, ¿no? Claro, un ajuste que es necesario, pero que la gente ya viene con 6 años de ajuste por intermedio de la inflación, ¿no? Que fue erosionando la capacidad de consumo de toda la sociedad. José, ¿por qué dice que pudo haberse quedado corto con este paquete de 10 medidas de urgencia? ¿Usted esperaba bastantes medidas más o bastantes aclaraciones respecto a estas 10 medidas? No, yo esperaba más medidas, algunas medidas más de carácter estructural, algún anuncio de algún proyecto de ley para avanzar sobre los problemas estructurales que tiene Argentina, que es una reforma tributaria integral, una reforma laboral que permita, sin quitarle derechos adquiridos a los trabajadores, permita que muchos trabajadores que hoy están en la economía informal se puedan incorporar a la economía formal, digamos, y que los jóvenes fundamentalmente, que tienen los índices de desempleo más altos, encuentren en el sector privado contención laboral, digamos, o espacio laboral. Así que yo esperaba una ley de reforma del Estado que se anunció durante la campaña, pero que evidentemente sobre la cual no se ha trabajado. Obviamente que no es fácil, que son leyes muy profundas, pero bueno, la aspiración tal vez era que por lo menos estuviera diseñado el proyecto de ley para por lo menos enviarlo a extraordinarias y empezar a trabajar de eso. Y por supuesto esperar toda la parte monetaria, que no está definida, probablemente porque todavía no está puesta en las autoridades, la nueva autoridad del Banco Central, pero que falta esa parte. Permíteme, Santi, porque le quería preguntar concretamente, José, con esta devaluación, con el dólar a 800 y que empezará mañana a operar en diferentes ámbitos de la economía, ¿qué sería un éxito a partir de mañana con estos anuncios? Por ejemplo, y le pregunto, que la brecha no se estire a un dólar blue a 1100, 1200, ¿eso sería un éxito? Sería un éxito que la brecha quede en un 30. Hemos tenido brechas en los últimos años del 100 y por momentos del 165, 180 en momentos de estrés. Así que si nosotros logramos, bueno, nosotros no, si la Argentina logra mantener una brecha del 30%, bueno, habría sido bien tomado por el mercado. ¿No? O sea, si el dólar no aumenta, los dólares libres y legales no aumentan mucho más de lo que se lo vio en los valores estos días, me parece que sería un buen mensaje. Pensando en una unificación cambiaria allá por mayo, cuando entren los dólares en la cosecha, porque unificar ahora el tipo de cambio es más difícil. Lo que sí, digamos, por ahí preocupa, yo decía, esperaba una reforma tributaria integral. Milei ha dicho que los impuestos son robo, etcétera, etcétera, y este modelo tiene, digamos, esta propuesta de paquete de urgencia tiene más impuestos. Claro. Con lo cual ahí hay una incongruencia ideológica importante entre lo propuesto y lo posible. Eso te quería preguntar, José, porque digo, en base a todo lo que pregonó Milei durante la campaña, estas medidas de urgencia no van hacia ese lugar, sino estrictamente, y quizás por esta urgencia o emergencia, solo a achicar el gasto público a como dé lugar, si aunque sea en un primer punto, aumentar algunos impuestos, hacerlo, digamos, no tiene un componente ideológico tan importante como sí trajo toda su campaña, ¿no?
Así es un tema mucho más pragmático. Claro. Me parece que acá queda completamente demostrado el teorema de Baglini, que, para recordárselo a los televidentes, Baglini, un político mendocino, que decía que mientras más lejos del poder estás, haces propuestas mucho más irracionales. Jugadas, y cuando te acercas al poder, te vuelves un poco más pragmático y entras a proponer cosas reales. Bueno, Claro. felizmente, porque yo fui un gran crítico del Milei candidato, y felizmente gran parte de las cosas que quería hacer el Milei candidato no la está haciendo, ¿no? Entonces, Claro. daría la impresión que aquello que no estábamos de acuerdo con la eliminación del Banco Central, que no estamos de acuerdo con la dolarización sin dólares, obviamente que no estábamos tan equivocados, pero Claro. lo que sí noto es que desde el discurso que dio, ni bien fue electo, el pragmatismo fue total en Milei, y como decís, llegado al punto de que para combatir el principal mal que tenemos los argentinos, que genera, y en esto sí comparto, que genera la mayor cantidad de sintomatología, esto es inflación alta, pobreza, etcétera, etcétera, es combatir el déficit fiscal. Claro. Y costa de incluso resignar cuestiones ideológicas y tener que subir impuestos. José, la última cortita, no hubo presiones, lo que decías vos, muchas cosas del tipo de cambio. ¿Cómo va a quedar el impuesto a las compras con tarjeta, no? Todo el dólar Qatar y todo eso no se sabe cuánto va a cotizar o cómo mañana. Trascendió después, por lo menos los medios lo han hecho trascender, hay que esperar la resolución mañana del Banco Central, pero tendrías un impuesto país del 30 y una percepción a cuenta de ganancia del 35. Claro, Lo cual 800 quedaría más un 65% más de los 800, te irías a 1.320 pesos el dólar tarjeta. Pero de nuevo, son trascendidos que habrían surgido de esa reunión posterior que hubo. Claro. José, muchísimas gracias. Muy amables, como siempre. Gracias, José. No, muchas gracias a ustedes, que tengan todos buenas noches. Bien estaba el especialista. Creo El que dólar queremos Netflix, saber. ¿no? Porque eso es lo que va a pasar a costar Netflix, Claro, 1.320 pesos. Compra que muchas veces mucha gente hoy hace en el exterior, Andy, Sí, claro. en Amazon, mucha gente que estamos en la antesala de las vacaciones, Sí. mucha gente, sobre todo muchos cordobeses, que van una semanita a Brasil. Sí. Conozco mucha gente, Andy, que hace un gasto que muchas de esas percepciones que hacía el gobierno nacional en los gastos del exterior son a cuenta de ganancias. Es gente que no paga ganancias. Sí, sí. Entonces un impuesto No. 100% puro, digamos, y distorsivo con respecto a lo que se dice que los que más tienen, a veces más tienen que pagar, porque los que sí pagan ganancias le devolvían ese impuesto y a los que no. Con Sí. lo cual era totalmente distorsivo. ¿no? Está claro. Igualmente me interesa decir esto. Hay muchos economistas que hoy están opinando respecto a estas medidas que son anunciadas con un fin comprensible desde el punto de vista del diagnóstico. Cortoplacista. Un diagnóstico, te diría, hasta acertado de Caputo, pero que muchas veces quedan en los números, ¿no? Y hay que ver cómo esto afecta definitivamente en aquellos barrios populares y en la despensa de la esquina, cuando a partir de mañana empiece a afectar a los bolsillos, ¿no? El jueves, entre el viernes y el martes, el 40%, o el aumento del 30% de la carne en unos días. Bueno, el dólar, con todo lo que implica eso en la producción de todos los alimentos, hay que ver a dónde, qué va a ser lo real, y creo que eso también no va a ser de hoy para mañana, sino que va a tomar sus meses también. Seguro. Bien, pausa y a la vuelta nos metemos en lo que sucedió hoy, que tiene un impacto, digamos, político también. Sí. Después vamos a hablar al respecto, pero vamos a estar en contacto con Dante Rossi después de la pausa.